Y el día de hoy estamos comenzando una nueva serie de mensajes. Tengo bastante expectativa por lo que el Señor va a hacer en medio nuestro a través de su palabra por las próximas semanas, dándole gracias al Señor por su palabra y lo que hace en medio nuestro. Y vamos a estar específicamente estudiando las próximas semanas el final de Romanos 7 y los primeros versículos de Romanos 8. Pero antes de llegar ahí necesitamos tener una introducción y un panorama general de lo que sucede en la carta a los romanos. Y venía sonriendo porque hace un minuto Santi me preguntó qué iba a predicar hoy. Le dije que iba a tratar de estar por todos Romanos. Y la pregunta que vino de vuelta es ¿cuánto va a durar la prédica? Así que bueno, esperemos que pueda estar en el tiempo, pero la idea es que hagamos un recorrido por Romanos el día de hoy, llegando al capítulo 7 y viendo cuál es el argumento que está haciendo Pablo ahí. Pero vamos a orar pidiéndole a Dios que nos bendiga y que haga una obra transformadora en medio nuestro. El título de la serie va a ser El arte de la guerra espiritual. Y vamos a ver cómo debe ser la lucha del cristiano con el pecado que aún mora en su vida después de haber sido regenerado. Pero oremos pidiéndole al Señor que nos bendiga y nos guíe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias también por la iglesia, porque es un regalo de tu gracia para nosotros poder pertenecer al cuerpo de Cristo, poder tener compañerismo unos con otros, pero también poder ser edificados a través de tu palabra, Señor, crecer hacia la imagen de Jesús y poder, Señor, no solamente recibir la justificación, el perdón de nuestros pecados, pero también el regalo hermoso de la santificación. Como tú prometes que seremos transformados y seremos cambiados hacia la imagen de Jesús paulatinamente y finalmente llegar a la gloria cuando tú vengas por nosotros, Señor, o vayamos a tu presencia. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos, Señor, que tu palabra tenga un efecto poderoso. También te pedimos para que nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes estén atentos a tu palabra y que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer, Señor, salvar pecadores y transformar a tus hijos. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, el arte de la guerra espiritual, y hoy vamos a estar viendo una introducción y como les dije vamos a estar estudiando Romanos, pero lo primero que necesitamos comprender es el contexto de la carta a los romanos. Romanos fue una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia ubicada en Roma. Si ustedes ven ahí lo que dice el versículo 7 en Romanos capítulo 1, dice: a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una carta que probablemente fue escrita hacia el año 56 después de Cristo, hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo. Y esta carta tiene una importancia relevante porque Pablo, estando en Corinto, escribe esta carta y lo que está anunciando es que posiblemente va a visitar a Roma en el futuro porque quiere expandir el evangelio de Jesucristo hasta lo último del mundo conocido. Hasta menciona la posibilidad de llegar hasta España en la carta a los romanos, pero posiblemente lo que está haciendo Pablo es pensar: si voy a evangelizar toda esa zona que viene de Europa y al final la iglesia en Roma podía convertirse como en un centro de operaciones, una iglesia fuerte que pudiera ser el centro de operaciones para enviar misioneros a otros lugares y que él mismo pudiera estar trabajando ahí con ellos, pero poder avanzar el evangelio a países vecinos. Así que escribe esta carta como un manual teológico, como un resumen de la doctrina cristiana, como un énfasis en el evangelio de la justicia de Dios. Y lo que tenemos acá es que Pablo encarga a una fiel servidora llamada Febe, servidora de la iglesia en Cencrea, que planeaba viajar a Roma para que ella llevara la carta. Ustedes pueden encontrar eso en Romanos capítulo 16, cuando se habla de que esta mujer, que era una mujer que servía en una iglesia cercana a Corinto, iba a viajar a Roma y ella era la que iba a llevar esa carta. Es llamada como una diaconisa, pero especialmente podemos entender como una servidora de la iglesia. Es posible que Pablo entonces estuviera preparando todo el terreno para que la iglesia en Roma fuera una iglesia estratégica y por eso les instruye de manera específica acerca del evangelio de Jesucristo. Si consideramos cuál es el tema principal de la carta de Pablo a los romanos, ¿cuál es el tema principal? El tema central es la justicia de Dios
reflejada en el Evangelio de Jesucristo. Si estudiamos Romanos, podemos entender cómo funciona la justicia de Dios aplicada a través del Evangelio de Jesucristo. Así que esta es una carta hermosa, llena de profundidades teológicas. Ha sido una carta que ha transformado la vida de muchísimas personas. Grandes hombres de Dios vinieron a la salvación a través del mensaje de la carta a los romanos. Así que es una bendición que podamos considerar este texto por las próximas semanas. Y quisiera mencionarles lo que grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han dicho acerca de la carta a los romanos. Por ejemplo, Martín Lutero dijo lo siguiente: esta carta es verdaderamente la parte más importante del Nuevo Testamento. Es el evangelio más puro. Bien merece que un cristiano no solamente la conozca palabra por palabra, sino que se ocupe de ella diariamente, como si fuera el pan cotidiano del alma. Es imposible leer o meditar demasiado en esta carta. Cuanto más se trata con ella, más preciosa se vuelve, mejor sabe. Es una luz suficientemente brillante como para iluminar casi toda la Escritura. ¿Qué dijo Juan Calvino acerca de la carta a los romanos? Cuando alguien comprende esta epístola, se le abre un camino para comprender toda la Escritura. En esta epístola se nos presenta especialmente dos cosas que todos debemos comprender correctamente: la justicia del hombre y la justicia de Dios, el mérito y la gracia, o la salvación por las obras y la salvación por la fe. Philip Melanchthon, que fue un colaborador de Lutero en la Reforma, dijo lo siguiente: Romanos es un compendio de la doctrina cristiana. Martin Lloyd-Jones, un predicador expositivo de renombre en Inglaterra, dijo lo siguiente: predicó Romanos de manera abundante. No tengo una cita de él, sino que lo que voy a mencionar es que él predicó Romanos grandemente. Dice que predicó más de 400 sermones en Romanos. Y luego esos 400 sermones en Romanos los pusieron en unos tomos que se publicaron. Así que es una gran bendición. Miren lo que dijo Lloyd-Jones: Romanos es la obra maestra más grande jamás escrita. Es una declaración colosal e incomparable de verdad cristiana. Y John MacArthur dijo lo siguiente: el tema dominante de Romanos es la justicia que procede de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica por gracia mediante la fe solamente, en Cristo solamente, a pecadores culpables y condenados. Romanos es la exposición más completa del Evangelio en el Nuevo Testamento, porque presenta sistemáticamente la necesidad de la justicia divina, la provisión de esa justicia en Cristo y sus efectos en la vida del creyente. Romanos ciertamente es una carta importante y toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para transformarnos, cambiarnos, pero particularmente Romanos es una carta relevante y creo que lo va a ser para nosotros, especialmente en estas semanas que vamos a estar estudiando. Miremos un bosquejo de la carta a los romanos. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se puede bosquejar esta carta a los romanos? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 30, encontramos la condenación por causa del pecado. Si se habla de la justicia que se encuentra en el Evangelio, Pablo nos presenta en estos primeros capítulos la condenación que hay por causa del pecado. Del capítulo 3, versículo 21 al versículo 5, encontramos la justificación por la fe. Del capítulo 6 al capítulo 8 encontramos la santificación por el Espíritu. Del capítulo 9 al capítulo 11 encontramos una ilustración con Israel. Y del capítulo 12 al capítulo 16 encontramos la aplicación. Como todo este mensaje de la justicia en el Evangelio de Dios, entonces debe llevar a la vida práctica del creyente. El enfoque de la serie que vamos a estar considerando no es en todo Romanos, sino que las próximas semanas vamos a estar estudiando Romanos capítulo 7, el versículo 14 a Romanos 8, versículo 14. Más o menos podríamos decir la mitad del capítulo 7 y la mitad del capítulo 8, donde específicamente se habla en detalle del proceso de santificación progresiva
de aquel que ya ha sido justificado por la fe. ¿En qué nos vamos a enfocar las próximas semanas? Vamos a analizar cómo es que una persona que ha sido justificada, cómo es que una persona que ya ha sido declarada justa y perdonada completamente de todos sus pecados, ahora, ¿cuál es la relación de una persona que está completamente limpia y perdonada con el pecado que todavía permanece en su vida? Yo creo que eso es una pregunta que todo verdadero creyente ha tenido y tiene constantemente. No sé si soy el único, creo que no, que muchas veces vemos nuestra propia vida, sabemos que hemos sido justificados, que hemos puesto toda nuestra confianza en Cristo, pero aún vemos ese pecado en nosotros y eso puede generar dudas. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo es posible que estas declaraciones tan grandiosas que Dios ha hecho, de lo que ha hecho en nosotros, de esta nueva naturaleza que promete, de aún las promesas que Pablo da en Romanos diciendo que somos libres de la esclavitud del pecado, pero luego vemos la interacción interna que hay en nuestro corazón y vienen preguntas, vienen inquietudes y decimos, ¿es normal que en una persona que ha sido completamente justificada, que ha sido completamente perdonada, que ha nacido de nuevo, aún surjan este tipo de luchas internas? Y vamos a ver que no somos los únicos, sino que aún el gran apóstol Pablo experimentó esta misma lucha interna, que es una guerra contra el pecado. ¿Qué es la guerra contra el pecado? Especialmente que comienza cuando ahora nacemos de nuevo. ¿Saben? Cuando se habla de que somos justificados por la fe y que somos liberados de la esclavitud del pecado, no significa que el pecado desaparecerá de nuestra vida completamente. ¿Saben más bien qué significa? Que a partir del momento en que una persona nace de nuevo, lo que comienza es una guerra contra el pecado que está en su vida. Esa es la realidad. Cuando una persona nace de nuevo, no es una desaparición completa del pecado en su vida. El nacer de nuevo es el entrar en una guerra, pero con una nueva capacidad dada por Dios. Una capacidad divina para luchar contra el pecado, contra el cual antes no podíamos luchar. Antes estábamos esclavos, ahora tenemos la capacidad de luchar. En palabras sencillas, aunque el cristiano ha sido perdonado y justificado por la fe delante de Dios, ya no será condenado. Pero el tiempo entre su salvación y la glorificación debe mantenerse en un estado de lucha espiritual, de guerra espiritual, mortificando, matando, debilitando el pecado. Pero ¿saben qué? No solamente eso. Se necesita debilitar y matar el pecado, pero se necesita fortalecer en la virtud y en el crecimiento hacia la imagen de Jesucristo. Esa es la lucha completa. Abandonar el pecado, pero vestirse de la justicia de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia de Cristo. Añadir virtud a nuestra vida. Así que les invito a hacer un recorrido por Romanos. Vayan a Romanos capítulo 1 y vamos a tratar de entender el argumento hasta llegar al capítulo 7. Pero lo primero que vamos a ver es, número 1, el evangelio, que es poderoso para la guerra espiritual. Nadie puede entrar en esta guerra espiritual si primero no ha creído por la fe y tiene una conexión con el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué muchas personas nunca ven victoria en contra del pecado en su vida? ¿Saben? Esto puede sonar fuerte, pero creo que muchas veces es porque son personas que no han nacido de nuevo. Tal vez asisten a una iglesia, intentan por sus propios medios vivir como cristianos, pero no tienen la capacitación de parte de Dios. No han creído el evangelio genuinamente. Lo pueden entender intelectualmente, pero aún no tienen una confianza verdadera. Y ya que no tienen el Espíritu morando dentro de ellos, tampoco tienen la capacidad para luchar la guerra espiritual. Y saben, yo creo que es el estado más deplorable, porque es una persona tratando de vivir como cristiano sin los recursos para poder vivir de esta manera. Lo primero que necesitas es realmente saber que has creído y que estás unido con el evangelio de Jesucristo. Es el primer punto, el evangelio que es poderoso para la guerra espiritual. En Romanos capítulo 1, Pablo se identifica completamente con el evangelio.
Pablo se identifica como un hombre entregado por completo a la proclamación de ese evangelio que primero él había creído. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias acerca de la justicia de Dios que es imputada a cualquier pecador que cree por la fe en Jesucristo. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Pablo se presenta así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Y miren el versículo 15. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo tiene una conexión tan fuerte con el evangelio porque es el evangelio que a él mismo lo salvó, pero también es la misión de su vida, proclamar el evangelio a otros. Las buenas noticias de que Dios perdona a pecadores solamente por su gracia, no por nuestras obras, sino por la obra que Jesucristo hizo. Y él está completamente identificado. Es más, algunas veces en el Nuevo Testamento, Pablo presenta el evangelio y dice, mi evangelio. Está algo que hacía parte de su vida. Miren lo que dice el versículo 16 en el capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Versículo 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que resalta el evangelio? Este evangelio resalta las buenas noticias de Dios. Dios otorga justicia absoluta a seres humanos que hemos cometido toda clase de pecado. A eso vino Jesucristo. Jesucristo mismo es el evangelio. Jesucristo mismo son las buenas noticias. Nosotros hemos pecado de todas las maneras, pero Dios otorga perdón absoluto a los que pongan su fe en su Hijo Jesucristo. ¿Saben qué es lo más hermoso del Romanos? Es que desde el capítulo 1 empieza a decirnos que somos salvos por la fe, que somos salvos a través de este glorioso evangelio, pero que este glorioso evangelio tiene resultados en la transformación de la vida de las personas. Mira, hay muchos que piensan que el evangelio de salvación solamente otorga un tiquete directo al cielo y ya. Algunas personas piensan, creer en Jesucristo lo que me da es salvación, voy al cielo, ya no voy al infierno. Eso es verdad y eso es gran parte de la buena promesa del evangelio. Pero ¿saben qué más promete el evangelio? El evangelio no solamente te promete perdón de tus pecados, el evangelio te promete una capacidad para poder vencer los pecados en tu vida. Y eso, saben que eso tiene que traer un respiro, un gozo al alma. Decir que Dios no solamente me perdona, sino que Él me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una capacidad para que ese pecado que antes te condenaba, ahora no solamente vas a ser perdonado de él, sino que vas a tener la capacidad en tu vida de derrotar ese pecado. Y eso es parte de las buenas noticias. Y eso nos pasa al punto número 2, el evangelio que tiene el propósito de traer gloria a Dios. El evangelio que tiene el propósito de traer gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito del evangelio? Bueno, un primer propósito es que preparar un ejército de adoradores que exalten con amor y obediencia la gracia que han recibido eternamente. Por la eternidad seremos adoradores de este Dios que nos salvó por pura gracia. No solo en esta vida, sino por la eternidad. Siempre que pienso en el cielo, yo me imagino estando en el cielo y diciendo como yo, ¿por qué estoy aquí? La única razón, Jesucristo, y adorándolo. Nadie que esté en el cielo va a poder estar en el cielo y decir, estoy aquí, y pensar, es que todo lo que hice, qué premio que me dieron. No, todos los que estén en el cielo, lo único que vamos a tener para reflexionar es, estoy aquí eternamente por la obra de Jesucristo, y levantar adoración a Él eternamente. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 4 al 6. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, y escuchen atención esto, para promover
la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Es decir, uno de los propósitos del Evangelio es que personas que han creído por fe en este mensaje de salvación se llenen de completo amor por Jesucristo, por lo que Él hizo, y ahora vivan vidas de obediencia para traer gloria a Él eternamente. ¿Qué pasa con el Evangelio? Es un regalo de pura gracia, y aquellos que lo reciben, entonces quedamos enamorados de ese Dios que nos salvó. Y es por ese amor que vivimos de una manera que transforma nuestras vidas. En lo que dice el versículo 5, un apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Es obediencia por amor. Debido al amor que tienen por Cristo, la obediencia es promovida en nuestras vidas. Esta es una base muy importante de todo el discurso de Pablo en el Nuevo Testamento. Y es que el Evangelio no solo te invita a creer para que vayas al cielo, sino que el Evangelio te invita a amar a Jesucristo y de esa manera empezar una vida que es transformada, que es obediente a nuestro Señor. Jesucristo no solamente es Salvador, sino que Él también es Señor de nuestras vidas. Y el Evangelio incluye esas dos verdades. Miren el versículo 7 en el capítulo 1. A todos los amados de Dios que están en Roma, ¿llamados a qué? A ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El énfasis de Pablo acá es que el Evangelio otorga justificación, pero tiene un llamado. ¿Y es un llamado a qué? A que este sea un pueblo de adoradores santos, que vivamos para su gloria. El Evangelio tiene implicaciones en nuestra transformación. Preparar un ejército santo que represente a Dios en esta tierra. Es decir, el Evangelio verdadero de Jesucristo no solo promete justificación, sino que promete santificación. Pero miren, el capítulo 1 no solo habla del propósito del Evangelio, sino que también nos habla de la causa necesaria. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Y eso nos da paso al punto número 3. ¿Por qué es necesario el Evangelio? Vayan a sus Biblias a Romanos capítulo 1, el versículo 18. Y la respuesta es que estas buenas noticias de salvación, de justificación, son necesarias por causa de la pecaminosidad del ser humano que debe ser castigada en el juicio final. ¿Cuál es la razón del Evangelio? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario que Dios inventara un plan de salvación y que enviara a su Hijo a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz? ¿Cuál era la razón? La razón es la pecaminosidad humana. Y Pablo presenta esto en Romanos. Miren el capítulo 1, miren el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. La ira de Dios está lista para venir y castigar el pecado de la humanidad. La única razón de que alguien no reciba el castigo de Dios es por el Evangelio de Jesucristo. Es porque alguien puso su fe en Jesús. Si no fuera por Jesucristo, si no fuera porque alguien cree en Jesús, lo que le espera a todos es la condena eterna. La única diferencia es Cristo Jesús. Debido al pecado, el ser humano merece el juicio de Dios. Es decir, toda persona nace con una naturaleza pecaminosa que ha sido heredada desde Adán y Eva, y ahora esa naturaleza pecaminosa se manifiesta en toda clase de pecado. En palabras sencillas, todo ser humano nace con la condena lista sobre su cabeza. Eso es lo que merecemos todos. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No, eso no es una perspectiva bíblica. El hombre nace por naturaleza malo. Claro, por supuesto, dependiendo del ambiente donde la persona crece, se manifiestan diferentes tipos de pecados.
Pero todos venimos con una naturaleza pecaminosa. Los que tienen bebés, los que han estado con bebés últimamente, usted empieza a ver el bebé hacer cosas y usted dice, nadie le enseñó eso. Y usted dice, esto ya está viendo usted muestras de pecado. ¿Y quién le enseñó eso al bebé? Nadie se lo enseñó. Viene en el paquete, viene todo incluido en el bebé. Ya viene con una naturaleza pecaminosa que es rebelde, que quiere luchar en contra de la autoridad, que quiere ir en contra de Dios. Por supuesto, aprenderá mucho más pecado de lo que le rodea, pero simplemente eso inflamará lo que ya hay dentro del corazón humano. Miren lo que dice el versículo 28 en el capítulo 1. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Y estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la razón del evangelio? ¿Cuál es la causa del evangelio? La pecaminosidad humana. El ser humano ha sido entregado al desenfreno completo de su naturaleza pecaminosa, y las consecuencias son separación de Dios y muerte eterna. Miren, hay personas que están visitando por primera vez, tal vez no escuchan esto comúnmente, pero lo que merece toda persona por causa del pecado que ha cometido es el infierno eterno. Y como lo presentan las Escrituras, es que el infierno es un lago de fuego. Y algo sumamente fuerte que enseña la Biblia es que las personas que van a ser lanzadas al infierno recibirán un cuerpo que tenga capacidad de experimentar dolor, pero que resista por la eternidad sufriendo ese dolor. Y lo que dicen las Escrituras acerca del infierno no es una cosa pasajera, ni es una historia de niños, ni es algo para asustar a algunos. Es la realidad de lo que merece el pecado del ser humano. Dice que la llama no se apaga y el gusano nunca se cansa de hacer su trabajo en el infierno. Y es un tormento eterno. Y creo que uno de los peores tormentos que una persona puede experimentar en el infierno es tal vez recordar, que su memoria vuelva atrás y recordar las veces que escuchó el evangelio. Cuando se le dijo, mira, si tú te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, puedes escapar de la condena. Y una persona que haya rechazado este mensaje, que se haya burlado, que lo haya puesto como si fuera un mensaje menor, recordando eternamente que escuchó que había una oportunidad de salvación, que había unas buenas noticias en Jesucristo. Bueno, un tormento eterno. Hemos pecado de todas maneras, con la mente, con palabras, con actitudes. ¿Saben quiénes son los más lastimados con nuestro pecado? Generalmente las personas que más amamos, los más cercanos. Son la gente que recibe lo peor de nuestro pecado. Y todo eso merece el juicio de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O tenéis en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo está haciendo una presentación de las malas noticias y para mostrar a la persona que es expuesta y tienes en poco la bondad de Dios, que te advierte una y otra vez. Mira el versículo 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
a los que por la perseverancia en hacer bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está haciendo lo que hace todo buen evangelista. Presenta primero las malas noticias. Esta es la situación del ser humano. Antes de presentar la solución, pone el panorama completo, terrible, en el que está el ser humano, que es de pecado. Es lo que hace un médico cuando quiere que su paciente entienda bien. Antes de decirle la receta, antes de decirle el tratamiento, le pone el panorama y le dice lo terrible que es su enfermedad, en el estado en que está, lo terrible que se puede poner para que el paciente esté. ¿Y hay solución? ¿Y hay alguna medicina? ¿Han inventado algo que yo pueda tomar? Y ahí es cuando el médico le dice, sí, hay una medicina, hay un tratamiento. Bueno, esa es la presentación del evangelio. El estado del ser humano es completamente perdido, de camino al juicio eterno. Y no hay ninguno en este salón, comenzando por el que está predicando y todos los que están sentados, no hay ninguno de nosotros que no merezca el infierno. Todos merecemos el infierno. No hay ni una sola persona aquí que se pueda parar delante de Dios y decirle, yo por mis buenas obras, por mi perfección, merezco ser premiado con el cielo. No, todos, absolutamente todos, merecemos el infierno. La diferencia acá es quienes ponen su fe en Jesucristo y reciben salvación. Él es la buena noticia. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Llevar a los romanos a que entiendan la situación del ser humano. Y miren el versículo 11, Romanos 3, una descripción del ser humano. Dice, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En estos días que está tan de moda Dios aquí en este país, una mezcla de paganismo con cristianismo y todo un enredo, ¿cierto? No hay quien busque a Dios. Si Jesucristo no transforma los corazones, si Jesucristo no da un nuevo corazón, ¿sabe qué? Usted puede decir que busca a Dios, pero lo que va a hacer es buscar ídolos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es esto? Dice que de la boca del ser humano es como si abrieran una tumba con huesos, con cuerpos podridos ahí. Y eso es lo que sale del ser humano, de su boca. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué es necesario el evangelio? El evangelio es necesario por causa de la pecaminosidad del ser humano, que va a ser castigada al final para todos aquellos que no se arrepientan y pongan su fe en Jesús. Pero ¿saben qué? Pablo no solo presenta las malas noticias en Romanos, sino que también presenta la solución. Pablo presenta la solución. Yo creo que un médico sería un mal médico si solamente lo deja a usted ahí, le cuenta todo lo terrible, le cuenta los casos de los peores pacientes que ha tenido, y usted está ahí como ya mareado, y el médico le dice, y la verdad es que no hay nada para hacer. No, Pablo no hace eso. Pablo presenta el escenario oscuro para luego presentar la esperanza que hay en Jesucristo. Y eso nos da paso al cuarto punto. El evangelio que debe ser creído por la fe. Pablo empieza a explicar entonces cómo salir de esta situación. Dios diseñó un evangelio que debe ser creído por fe para solucionar el problema de pecado del ser humano. Dios envió a su Hijo Jesucristo
para que viviera una vida perfecta. ¿Y por qué es importante esta vida perfecta de Jesucristo? Porque ya que nosotros no hemos vivido perfectamente, Él vivió por nosotros. Jesús no solamente fue nuestro sustituto en la cruz pagando el precio de nuestro pecado, Él también fue el sustituto viviendo de manera perfecta. Cuando alguien pone su fe en Jesucristo, la obediencia de Cristo también está sobre esa persona. Así que no solamente se pagó el precio en la cruz, sino que la obediencia que yo debía a Dios, Él obedeció por mí. Él es mi sustituto, Él es el intercambio perfecto, el justo en el lugar de pecadores. Él murió en la cruz pagando el precio de nuestro pecado y resucitó probando que la deuda había sido cancelada completamente. Y ahora el único medio de salvación, y escuche, el único medio de salvación, la única forma de obtener salvación de su alma es a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y la obra que Él ha hecho. Miren Romanos capítulo 3, versículo 21. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo acá? Que ninguna persona puede salvarse por sus propias obras. Ninguna persona. Miren el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo es que una persona obtiene esa salvación que ofrece el Evangelio? Por medio de la fe en Jesucristo. Pero miren, esa fe no es cualquier tipo de fe. Constantemente se habla de fe. No, yo tengo fe. Y la gente dice, toda la gente dice, yo tengo fe en algo. Hay gente que, yo tengo fe en la naturaleza, ¿sí? En la Pachamama, yo tengo fe en un artista, yo tengo fe en una persona. No es cualquier tipo de fe. La fe salvífica tiene un componente muy particular. Y es que tiene que ser principalmente fe en Jesucristo y en su obra completa. No es fe en cualquier cosa. No es fe en positivismo propio, es fe en Jesucristo. Pero esa fe también tiene 4 elementos para que sea una fe salvífica. Estos 4 elementos que vamos a ver a continuación, usted puede evaluar su propia fe y ver si usted tiene esta clase de fe. Si es una fe salvífica. Es una fe con 4 elementos: conocimiento, aceptación, confianza y amor. 4 elementos de la fe salvífica. ¿Cuál es el primer elemento? Conocimiento correcto. La fe verdadera, la fe salvífica, necesita primero tener conocimiento correcto. Usted necesita tener la información correcta acerca de Jesús. Si usted cree en Jesús, pero cree en un Jesús equivocado, erróneo, bueno, está mal. Conocimiento correcto. ¿Conoces y entiendes quién es Jesús? ¿Reconoces que es Dios hecho hombre, que vino, obedeció perfectamente? ¿Conoces y entiendes que hay un ofrecimiento de salvación para todo aquel que cree? Pero ¿saben qué? Esta es información correcta. ¿Es necesaria la información correcta para que sea fe verdadera? Sí. Necesito información correcta para tener la fe verdadera, pero no es suficiente. Se necesita el segundo elemento: aceptación. Aceptación. No solamente conoces la información, sino que la aceptas y la crees de todo corazón. Tienes la información correcta, pero además dices, sí, es verdad. Las malas noticias son verdad. Soy pecador, merezco el infierno, pero también creo que Jesús es Dios, que vino como hombre, murió y resucitó. No solamente tienes la información correcta, sino que crees que es verdad. Pero ¿saben qué? Hasta ese momento no hay salvación todavía. Son elementos necesarios de la fe verdadera,
pero se necesita algo más. Se necesita confianza y amor. Viene el tercer elemento, confianza. No solamente conoces la información y la aceptas como verdadera, sino que confías y descansas en ese mensaje. Y aquí hay un elemento fundamental. Hay muchas personas que conocen la información verdadera acerca de Jesús. Hay muchas personas en este país que pueden decir, sí, yo creo que es Dios, y que vino y vivió perfecto y murió en la cruz. Pero tal vez hay personas que nunca han llegado a este tercer elemento, que es descansar en la obra que Jesús hizo. Confiar. No solamente sabes que es verdad, no solamente dices que Jesús es un Salvador, sino que dices, es mi Salvador. Murió por mí en la cruz. Ese tercer elemento es fundamental, un descanso en la obra de Jesucristo. Confianza. Dices, descanso en su obra, en mi lugar. Y saben, la teología de la Reforma, desde Lutero y Melanchthon, su amigo, siempre han creído en tres elementos y siempre se enfatizaron tres elementos. Ustedes lo tienen ahí en sus notas. En latín se le llama notitia, ascensus y fiducia. La primera, el conocimiento, ¿cierto? Lo segundo, la aceptación. Y lo tercero, fiducia, que significa confianza, confiar. Pero ¿saben? Yo creo que hace falta algo más. Y es un cuarto elemento, que es amor y afecto. Ya que nadie te ha amado de esta manera, y solamente Él ha solucionado el problema más grande por pura gracia, entonces el alma dice, yo amo completamente a Jesucristo sobre todas las cosas. Y yo creo que la fe verdadera tiene que venir acompañada de amor y afecto por Jesucristo. Es más, yo creo que hay personas que pueden descansar, pero descansar de manera equivocada. Yo conozco gente que está convencida y descansada que Jesucristo los va a perdonar y los va a salvar al final, y no son creyentes. Así que descanso tampoco es suficiente. Necesita haber un amor genuino por Jesucristo, un afecto profundo. El alma termina diciendo, hoy te amo, Jesús, porque no solo moriste, sino que moriste por mí, fuiste mi sustituto. Y saben que es ese afecto verdadero el que mueve a la persona a vivir para Jesucristo. Es ese afecto el que hace que la persona realmente viva para Cristo. Claro, hay algunos que dicen, me gusta eso de ir al cielo, me gusta eso de ir al cielo sin hacer absolutamente nada, pero saben que esa no es una fe verdadera. La fe verdadera tiene un amor por Jesucristo y dice, ¿cómo yo le fallaría a mi Señor? Y cuando le falla, le duele profundamente porque le ha fallado al que lo ha amado sobre todas las cosas. Y algunos dirán, uy, el pastor está viniendo con una novedad. No, grandes hombres de Dios han hablado de esto. Jonathan Edwards escribió un libro llamado Los afectos religiosos, hablando de este elemento fundamental. La fe verdadera tiene que tener amor por Jesucristo. Si no hay amor por Jesucristo, no hay fe salvífica. Luego, continuando en este panorama de Romanos, en Romanos capítulo 4 hay una ilustración de esa fe verdadera. ¿Recuerdan con Abraham? Hay una ilustración de una fe verdadera. ¿Y qué es una fe verdadera? Si usted cree, por supuesto se mueve a la acción. Toda fe verdadera se manifiesta en acción. Si el médico le dice su situación terrible y luego le dice, la solución está en tomarse esta pastilla a las 2 de la tarde todos los días. Si usted dice, entiendo la información, creo que es verdad, confío que los que se la tomen, y si yo me la tomara, me haría mucho bien, y luego usted se va y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, no compra la pastilla, ni se la toma a las 2 de la tarde, ni nada. Bueno, ¿saben qué? Usted puede decir que entendió y realmente entendió, usted creyó que era verdad, pero la fe verdadera pasa a la acción. Si usted dijo que cree en Jesucristo, eso inevitablemente se va a ver reflejado en una vida transformada. Y es lo que enseña Pablo en Romanos. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo aquel que tenga una fe genuina en el Evangelio de Jesucristo, entonces obtiene paz con Dios, vida eterna, salvación de sus pecados. Pero ¿saben qué pasa? Ahora entra en una vida de santificación y liberación del pecado. Y ahí es cuando llegamos a Romanos capítulo 6. Miren Romanos capítulo 6. Eso nos da paso al punto número 5. El evangelio que otorga libertad de la esclavitud del pecado. El evangelio que otorga libertad de la esclavitud del pecado. El evangelio no solo ofrece justificación, sino que ofrece santificación. ¿Qué dice Romanos 6:6? Miren Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué significa esta libertad? No es una libertad de desaparición completa del pecado, sino que es más bien una nueva capacidad en el cristiano para abandonar, mortificar y matar paulatinamente su pecado. Es una capacidad del cristiano que antes no tenía. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque la manera en que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santificación. Miren todo el proceso que lleva haciendo Pablo en Romanos. Y qué bendición lo que está haciendo Pablo con esta iglesia en Roma, ¿no? Les está dando los fundamentos de la fe. Les estaba explicando, así funciona el evangelio de la gracia de Dios. Así funciona la justicia de Dios. Pecadores terribles que merecen la ira de Dios, que necesitan creer por fe, y una vez que han creído por fe, ¿qué? Ahora reciben algo que se llama libertad de la esclavitud del pecado, para que puedan andar siendo esclavos de la justicia y no esclavos del pecado del cual eran esclavos antes. Pablo les está dando un manual de discipulado a los creyentes en Roma. Está diciendo, recuerden de dónde salieron, recuerden todo eso que les causa vergüenza de lo que practicaban antes. Ya no son esclavos de eso, ahora tienen la capacidad de luchar en contra de eso. Por primera vez están viviendo la vida eterna verdaderamente. Y justamente esto es lo que nos da paso al punto relevante que quiero tratar con ustedes las próximas semanas. Y es el punto número 6. El evangelio que nos introduce en una guerra espiritual perpetua contra el pecado. Todo este entendimiento de Romanos es justamente necesario para comprender de manera adecuada lo que va a pasar en Romanos capítulo 7, específicamente al final de Romanos 7. Quiero que sepan que Romanos capítulo 7, los últimos versículos del capítulo 7, son uno de los versículos más discutidos a lo largo de la historia de la iglesia. Diferentes posiciones, hombres de Dios pensando diferente acerca de lo que pasa ahí en Romanos 7. Pablo en Romanos 7 dice que no entiende lo que pasa en la batalla interna que hay en su corazón, en su mente, ¿sí? Y algunas personas han concluido diciendo, no puede ser que este sea un creyente verdadero. No puede ser que la descripción que hay en Romanos capítulo 7, del versículo 14 en adelante, sea una descripción de un cristiano. Algunos piensan eso. Pero hay otros que leen Romanos capítulo 7, versículo 14 en adelante y dicen, esa es justamente la experiencia de todo cristiano verdadero. ¿Por qué grandes hombres de Dios pueden llegar a conclusiones tan complejas, tan diferentes de esos pasajes? Bueno, porque los versículos son complejos. Y justamente esos versículos son los que vamos a estar estudiando las próximas semanas, si Dios quiere. Pero yo les voy a pedir estos últimos minutos que por favor utilicen su imaginación. Utilicen su imaginación.
Un hombre vino a la iglesia y creyó por primera vez en el Evangelio de Jesucristo. Era un pecador antes de venir a la iglesia, era un esclavo del pecado antes de venir a la iglesia, y un día vino y escuchó que podía ser perdonado por la gracia de Dios. Y que solamente si se arrepentía y ponía su fe en Jesucristo, entonces obtendría vida eterna. Este era un hombre que había sido esclavo por años de la injusticia, la maldad, la avaricia, la malicia, la envidia, pleitos, engaños, chismes, deseos sexuales pecaminosos. Ha escuchado el Evangelio, se ha arrepentido de todo corazón, ha creído en Cristo para salvación. ¿Y saben qué? Ahora ama a Jesús y su deseo intenso e interno es obedecerle. Alguien en la iglesia le dice: empieza a leer Romanos, empieza a leer Romanos. Llega a su casa el domingo y comienza a leer Romanos hasta el capítulo 5. Claro, llegó por la tarde, ahora es creyente, tiene un deseo por la palabra, encuentra una Biblia en su casa y lee hasta Romanos capítulo 5. El lunes se levanta con gozo porque quiere pasar un tiempo en comunión con Jesús y lee Romanos 6 y reflexiona acerca de las verdades del Evangelio y se goza. Además, recuerda lo que Pablo dice en ese capítulo: soy libre de la esclavitud del pecado. Y dice: qué bendición lo que está pasando en mí. Lo que el viernes era mi deleite, hoy siento que me da asco. Todo ha pasado en horas. Este es un nuevo hombre completamente, pero está comenzando un camino a la fe. Y resulta que en sus primeras horas de vida cristiana lee hasta Romanos capítulo 6. Imagínense qué pasa con una persona que solamente tiene un entendimiento hasta Romanos capítulo 6. Y lo último que lee en Romanos capítulo 6 es que ahora es libre de la esclavitud del pecado, que el Señor lo salvó y que ahora es libre de la esclavitud del pecado. Sale del cuarto donde tuvo un tiempo de oración y lectura, pero al pasar los minutos y al hablar con su esposa, ahora siente que la ama más que nunca y empieza a agradecerla por tener a su lado. ¿Eso dónde surge? Pues Dios hizo una obra en él y su corazón empieza a tener unos nuevos afectos por Cristo, pero también por las personas que le rodean. Y este hombre dice: estoy tan agradecido con esta esposa. Pero empiezan a conversar y tienen el primer altercado del día por un desorden que él había dejado el día anterior en la sala. Y él la trata con aspereza a ella. Él reflexiona: bueno, esa actitud que tuve debe ser porque estaba muy temprano y yo no había desayunado. Empieza a buscar razones. Tal vez que no descansé bien, estaba tan emocionado de ser cristiano que ni dormí. Claro, me levanté un poco irritable y tal vez esa es la razón. Debe ser eso. Le pide perdón a la esposa y sigue adelante en el día. Luego va a su puesto de trabajo y va con un gozo que nunca había tenido antes para ir al trabajo. Quiere trabajar para la gloria de Dios, pero empieza de un momento a otro a sentir envidia porque le comentan que al compañero de lado le subieron el sueldo. Y empieza a reflexionar: bueno, sí me alegro, porque yo sé que ese hombre necesitaba un poco más de aumento para sostener mejor a su familia, pero no me alegro del todo porque yo también quiero el aumento. Pero finalmente da gracias a Dios. Dice: gracias porque bendijiste al Señor. Termina su día laboral y de camino a casa ve pasar a unas mujeres que están vestidas de manera inapropiada. Antes, él no solamente las veía pasar, sino que él las buscaba para él verlas. Pero esta vez algo nuevo sucedió en la vida de este hombre. Decidió bajar la cabeza y mirar al piso. Y aunque algo muy fuerte dentro de él lo impulsaba a mirar, siguió mirando al piso y comenzó a orar y a cantar un himno que había aprendido en la iglesia. Cuando llegó a su casa exhausto, piensa lo siguiente: lo que mis hijos más necesitan de mí es que yo les hable de Jesucristo y que juegue un rato con ellos. Pero otra parte de él le grita: ¿estás cansado de todo el día de trabajo y ahora tienes que venir a ser el recreacionista de la casa? La verdad es que mereces sentarte a ver redes sociales, a ver las noticias, a descansar un poco. Eso es lo que mereces.
Pero ¿saben qué hace ese hombre? Aunque tiene esa guerra interna, dice, hace 2 días yo no tenía estos nuevos deseos y lo que voy a hacer es ir a jugar con mis hijos y leerles antes de que duerman. Antes de irse a la cama, vuelve a reflexionar en Romanos 6 y dice, la verdad no entiendo nada. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que habíamos sido liberados del pecado? No entiendo. No comprendo qué es lo que pasa. Sí tengo nuevos afectos, amo a Jesucristo sobre todas las cosas. Si hay algo nuevo, ahora detesto mi pecado. Hay algo que me sorprendió hoy. Antes yo buscaba ver esas mujeres y ahora tuve la fuerza para mirar a otro lado. Otra cosa que me ha impactado es el tiempo tan lindo que por primera vez puedo compartir con mi familia. Me siento gozoso en el Señor, siento que soy ciudadano de los cielos, pero aún estoy en esta tierra y hay tentaciones profundas. Y eso empieza a generar temor en ese hombre, porque dice, ¿será que sí soy entonces verdaderamente cristiano? Ahora, después de un día como cristiano, no entiendo muy bien lo que Pablo quiso decir en Romanos capítulo 6. ¿Saben qué sucedió? Que este hombre, cuando se hizo cristiano, cuando el Señor lo rescató, lo que comenzó fue una guerra espiritual hasta el día de la glorificación. Este hombre, desde el minuto 1, comenzó a tener victoria sobre el pecado. Una nueva capacidad, una nueva libertad que no poseía antes, unos nuevos afectos. Pero esa ley del pecado sigue presente. La nueva vida, el nuevo corazón, el hombre espiritual está en él. El Espíritu Santo mora en él, pero aún el pecado está ahí, con mucha fuerza. Este hombre necesita estudiar Romanos 7 en adelante, necesita venir a la serie aquí. ¿Saben qué me impresiona? Que escucho esta situación de este hombre comúnmente. Hay personas que me dicen, ¿hasta cuándo? Vienen a la consejería y dicen, ¿hasta cuándo? Mi respuesta siempre va a ser la misma, hasta el día de la gloria tienes que luchar. ¿Estás pensando que va a haber un día que no va a haber tentación? ¿Estás pensando que va a haber un día que no hay lucha? No funciona así. Libertad de la esclavitud al pecado es libertad para ahora pelear con fuerza de Dios contra mi pecado. Eso es libertad de la esclavitud contra el pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro con la carne a la ley del pecado. ¿Saben qué? Esta sección en Romanos capítulo 7, del 14 en adelante, es completamente lógica en la mente teológica y pastoral de Pablo. ¿Cómo Pablo no le iba a explicar esto a los creyentes? Eres libertado de la esclavitud del pecado, pero ¿sabes qué? Viene una guerra interna y Pablo mismo la experimentaba. ¿Cómo no le iba a hablar de eso a sus discípulos? Decirle, has sido perdonado, pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que ya no hay lucha contra el pecado. Ahora la lucha se intensifica.
la libertad del pecado es la puerta abierta para pelear. ¿Cuál es la diferencia? No es la desaparición completa del pecado, sino que es una persona regenerada que tiene una nueva capacidad dada por Dios para luchar, una capacitación divina de parte de Dios para crecer en santidad. Pero ¿saben qué? Este mensaje puede ser mal entendido por personas que son incrédulos y quieren decir que son creyentes. ¿Saben? Este mensaje algunas personas pueden decir, este es mi caso. No. ¿Saben qué caracteriza al creyente verdadero? Que la victoria es lo que caracteriza su caminar. Ese relato que les di ese día, ese hombre estuvo luchando, pero generalmente lo que caracterizó fue ¿qué? La victoria. Si a ti lo que te caracteriza es la esclavitud al pecado, la práctica del pecado en tu vida, entonces cuidado. Porque yo sé que el ser humano es tan malvado que puede tomar la escritura y querer torcerla para su antojo. El creyente verdadero generalmente anda en victoria en la lucha contra su pecado y va creciendo paulatinamente. Pero ¿saben qué? Experimenta esto que experimentó Pablo, que dice, no entiendo esto que pasa, esta lucha. Por un lado, querer hacer el bien, cumplir con la ley de Dios. Por otro lado, en la carne, querer satisfacer los deseos de la carne. Es una lucha interna, intensa. ¿Saben hasta cuándo? Hasta el día de la glorificación. ¿Y saben por qué es tan importante estudiar estos versículos que vamos a estudiar las próximas semanas? Porque si un creyente no entiende correctamente el pecado persistente en su vida, no va a poder tener procesos de santificación correctos. Muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia han entendido mal la presencia del pecado en el cristiano y por eso los procesos de santificación han sido distorsionados también. Por eso necesitamos entender correctamente esto y estudiarlo las próximas semanas. Y quisiera terminar con la aplicación práctica. Hermanos, yo he estado orando para que lo que viene estas semanas sea un proceso de santificación poderoso en nuestras vidas. Y parte de esto es que necesitamos entrar de manera consciente en lo que significa la guerra espiritual, que es una guerra en contra de nuestro pecado. Y aquí hay unas tareas para ustedes. Los que quieran crecer en santidad, los que quieran parecerse más a Jesucristo, esta es la tarea. Para los que no están en Cristo, hoy es un día de arrepentimiento. Confiesen sus pecados y pongan su fe en Jesús y obtengan vida eterna y la capacidad para pelear. Pero para aquellos que ya están en Cristo y que saben que aún hay pecado en sus vidas, ustedes han recibido una lista con pecados y vicios del Nuevo Testamento. Esta semana tienen la tarea de identificar los pecados que están más presentes en su vida, de esa lista. Es posible que haya pecados que no están ahí, ustedes pueden añadirlos, escribirlos. Identifiquen cuáles son los pecados que están más presentes en su vida. Lean los pasajes, empiecen a estudiar. Tarea número 2. En la otra página tienen una lista de virtudes, es decir, características del nuevo hombre, de alguien semejante a Jesucristo. De las listas de virtudes, encuentren cuáles son las que se oponen a los pecados recurrentes que ustedes tienen. Esto es lo que el pecado en el que caen algunas veces, busquen las virtudes que son opuestas. La tercera tarea, confiesen sus pecados y pidan ayuda a Dios para que el pecado sea debilitado y la virtud sea fortalecida en su vida. Y cuarto, empiecen a tener una conciencia de guerra durante todo el día para matar su pecado. Es decir, no solamente dejen esto para una tarea en la mañana, sino que durante el día estén meditando en esto. Algunos desde ya están pensando, no voy a hacer nada. Qué triste situación. Yo les animo a que esto puede ser una oportunidad de gran bendición en su vida. Intencionalmente, como iglesia, vamos a pasar varias semanas orando los unos por los otros, luchando contra el pecado. ¿Ustedes creen que esa no es una petición que el Señor se agrada en ella? Todos orando para que seamos más transformados a la imagen de Cristo y todos creciendo en santidad. ¿Saben qué? Yo conozco el poder de la palabra y conozco a nuestro Dios. Y
Estoy completamente emocionado con lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y no solamente estoy pensando en ustedes, estoy pensando en mí mismo. Les animo a que de todo corazón entremos juntos a pelear la verdadera guerra espiritual. Oremos. Padre, necesitamos tu ayuda, Señor. Cuando lo hemos intentado en nuestras fuerzas no hemos podido. Pero tú has dicho que estamos libres de la esclavitud al pecado y eso significa que podemos pelear la batalla y podemos ganarla. Así que te suplico, Padre, tú conoces todas nuestras faltas. Tú conoces todo nuestro pecado. Y yo te suplico, Señor, yo oro por esta congregación, Señor. Yo oro por mi propia alma. Yo oro por cada persona que está acá, que seguramente está clamando ahí, Señor, para que tú le ayudes a mortificar el pecado y a crecer en las virtudes que son características de un hijo de Dios. Señor, ayúdanos a desvestirnos del viejo hombre y a revestirnos de Jesucristo. Ayúdanos a ser un reflejo de la imagen de Dios, de tu imagen en esta tierra, Señor. Padre Santo, por favor, ayúdanos, porque nuestra debilidad es muy grande, pero tu fuerza es aún mayor. Nuestro pecado es mucho, pero tu gracia es mayor. Padre, haz lo que solamente tú puedes hacer y que al final lo único que podamos decir es no qué tan fuertes fuimos, qué tan valientes fuimos, sino que lo único que podamos decir es el único que pudo librarme fue mi Señor Jesucristo. Y tú te lleves toda la gloria. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.